A primeros de octubre ya quedan pocas judías secas por recoger en uno de los terrenos que Jesús Alegre viene dedicando a la reimplantación de este cultivo. Estamos hablando de judías de Luesia. Es una tradición de más de 200-300 años, no se sabe exactamente cuándo puede venir esta tradición. Lo que es importante saber es que esta judía con esta calidad solamente se cría aquí. Y en este valle en especial, pues porque en verano es una judía que no necesita gran temperatura, estamos a 800 metros de altura, en el fondo de un valle donde hay una corriente de aire un poco continua. Es lo que hace que la flor pueda atar durante más tiempo y sacar más cantidades. Tal verano como este, que no ha llovido nada y ha hecho mucho calor, pues no ha sido muy viable. Para tener esta judía fina, buena, de calidad, la tienes que tener así, en un palo de esta raza, en este sitio y en estas condiciones. Antes incluso se cogía más judías que cebada y trigo aquí. Ha sido un producto que la gente ha comido de esto, porque si cogían muchísima gente, cogía un montón de sacos, pero se tenían que guardar uno o dos para comer en casa, si no, no había otra cosa, era comer judías constantemente. Ya de ahí vino la fama, tanto en que se criaban como en la calidad. Se llegó a decir que cuando los americanos fueron a la luna, los de Luisa ya estaban allí vendiendo judías. Quiere decir también que son algo espabilados los de Luisa. Ya mi abuela me decía que en este mismo campo había 10 o 15 familias nada más viviendo de él. Bajaban el agua por el mismo Arba, por aquellas laderas, y regaban todo el campo. Pues a turnos o como sea, pues mi abuelo ya les daba un medial o un tornallo a cada uno, una nega, lo que sea, pues a cambio de que le dieran, pues a lo mejor un saco, no sé qué tratos hacían entonces. El sistema de coger las judías es sencillo, es apretar con los dedos. Al final te se hace un callo, incluso hace algo de carne, de tanto apretar todo el día, claro. Entonces, si todas las mujeres del pueblo lo dicen, ¡ay, judías, qué buenas! Pero nada más ir a cogerlas, lo mono que es y lo cansado, pues pasa, muchas se les quita la gana de coger. Y es lo que decíamos, antes estaban familias enteras de mujeres y críos, clavaban pues todo lo que es la fiesta del Pilar más o menos, cogiendo judías, aquí. El sistema es sencillo, es coger una tras otra. Pero claro, si te clavas 9 horas aquí debajo del sol, con frío o calor, haciendo esto, hoy no apetece mucho. Bueno, ahora lo que se hace es atochar, que es una operación que se hace para desgranar lo que es sacar el grano de la vaina, ¿no? Entonces, anteriormente lo que se hace es extender todas las vainas al sol, muy extendidas, para que se le vaya esa última humedad que tienen y puedan crujir mejor y salgan con más facilidad. Entonces es ahora con todo el sol cuando más crujientes están y se aprovecha para hacer esta operación y ya después ya no queda más que aventarlas y elegirlas. Hombre, pues tienes que estar que realmente no se ven ya judías por la parte de arriba. Bueno, pues esto ya puede ser que esté en condiciones, ya se ven judías por abajo. Ahora lo que se debería hacer es coger con una horca y aventarlas directamente para quitar, digamos, lo más gordo, ¿no? Entonces, despacio y aprovechando el aire, en este caso bochorno, hay que ir echándolas una cantidad pequeña y a veces caen y a veces no, depende si en ese momentico pues sopla el aire. Hoy tenemos muy buen día para hacer esto. Y poco a poco pues la judía va cayendo abajo y lo que es la vaina, pues que pesa poco, se va separando. Bueno, pues esto más o menos para aventar ya puede valer. Ahora lo que se haría sería con un porgadero el intentar separar un poco lo que son las piedras y la arenilla de las judías para que sea más fácil, ¿no?, el elegir después. Se va quitando lo más gordo y lo más fino sale por abajo, la judía se queda. Y ya digamos que no quedaría más que terminar de aventar ya, pero de pozal a pozal.
Digamos que lo echaríamos aquí. Ya se podría echar aquí mismo. Como ya quedan pocas, poco a poco se vuelven a echar otra vez. Y así seguiría el proceso. Pues ahora se traspasan a un cubo donde el proceso ya después será el terminar de aventarlas para separar, digamos, lo que es las hojas que han quedado y algunos residuos de lo que es el grano. Hoy hace un día estupendo para esto y enseguida salen. Otras veces tienes que estar 15 o 20 días sin poder aventar, pues porque no hay aire. Digamos que ya están parcialmente limpias. Ahora ya quedaría pues esto llevarlo a casa y en invierno cuando hace frío al lado del fuego pues el ir separando lo que son tanto las judías, ves esta que está gusanada, como las que están partidas, como estas piedras, vamos, y dejar las judías, pues las boliches, las auténticas, que bueno, son todas auténticas, pero las que están en condiciones de ser presentables, claro. Bueno, pues ahora el proceso de selección o de campo ya ha terminado. Hemos separado lo que son las judías de las vainas, aunque en la era estaba un poco sucia y han salido alguna piedra. Ahora consistiría en llevarlas a casa, y esto ya es un trabajo ya más de mujeres y de niños y de invierno, ponerse al fogón a seleccionar las judías. Las judías, pues hay algunas que están chafadas o arrugadas, que no han salido buenas, otras que se le han comido los gusanos y están un poco taradas. Y en definitiva, dejarlas presenciables, pues porque el que las quiere comprar, pues oye, aunque sean un poquitín más caras, pues que tengan presencia, ¿no? En la cocina de Casa Bernardo de Luesia, María Jesús Montañés nos va a elaborar dos platos sencillos pero exquisitos con estas legumbres, uno de judías secas y otro de judías pochas, es decir, de aquellas judías recogidas en ese momento en que van a pasar de verdes hortalizas a secas legumbres. Y vamos a preparar el plato más típico y el que siempre hemos tenido en Luesia, que es la judía bolinche. Como podéis ver, es una judía pequeña y muy fina. Vamos a empezar. Hay muchas formas de cocinar la judía bolinche, pero hoy las vamos a hacer solas. Y ya veréis lo simple que es, qué plato más rico queda y más sencillamente se puede preparar. Mira, aquí tenemos un puchero, porque ya que las vamos a poner en el fuego, vamos a utilizar un puchero, en todo caso, si no una sopera, y vamos a echar las judías. Aquí habrá como medio kilo de judías más o menos. Y echamos las judías, ya un poco pasadas por agua y limpias. Así terminamos. Y ahora vamos a echarle el agua. Yo diría que 3 partes de agua y una parte de judías. Entonces vamos a ir llenando el agua. Bien, ahora vamos a pelar unos ajos. Además de ajo, lleva laurel, aceite de oliva y eso es todo. ¿Ves? Echamos los ajos, añadimos un poquito de laurel. El laurel siempre se le echa a las judías. Sí, 2, 3. Y ahora vamos a echar el aceite. Yo el aceite la he hecho más o menos la que a mí me parece bien, pero yo supongo que para las judías que hemos echado habrá unas 6 o 8 cucharadas soperas de aceite, más o menos así. Entonces ahora ya lo vamos a colocar en el fuego y ya lo vamos a ir dejando que empiece a hervir tranquilamente. Luego ya cuando empiece a hervir y lleve como unos 15 minutos hirviendo, hay que tener cuidado, las judías suben, se hinchan un poco y hay que ir espantándolas con un poquito de agua fría. Entonces, unas 2 o 3 veces, cuando ya van hirviendo, les vamos echando el agua. Y la sal también la guardamos para mitad cocción. Vamos a ir poniendo ya la sal.
que ya llevan 2 horas de cocción. Echaremos un poquito de sal. Y las vamos a espantar otra vez, la última. Las dejamos un ratico más y ya dentro de poco, judías hechas. Sí, pues esto ya está hecho. Nos las llevamos. Y pesa porque hay buen puchero de judías. Dejamos aquí y vamos a ir echándolas. Con el mismo puchero, vamos a ver. Tienen una pinta estupenda. Vamos a probarlas. A ver qué tal están. Exquisitas, buenísimas. Ya, receta y judías hechas. Y vamos a hacer una receta de pochas. Estas, por ejemplo, son de las que se llaman de contrato. Y entonces, para este guiso, para esta receta, necesitamos ajos, un poquito de pimiento, laurel, una cebolla y un poco de tomate. Estos van a ser los ingredientes que vamos a meter en las pochas de Luesia. Como podéis ver, las judías pochas no es una legumbre, es una verdura, ya que son judías, son granos muy tiernos. Vamos a echar las judías. Las pochas las vamos a echar ya al puchero para que mientras se vayan cociendo luego podamos hacer el sofrito. Las vamos a echar con 2 hojitas de laurel, vamos a picar 2 dientes de ajo y echo los ajos. Echamos los ajos, cogemos el agua un poquito, pues que cubra a lo mejor pues un par de dedos más. Y las vamos a meter ya al fuego para mientras tanto ir haciendo el sofrito. Aquí, se pone esto atrás para que no se caiga. Y ya vamos a empezar haciendo el sofrito. Vamos a empezar con la cebolla. Y con media tendremos ya suficiente. Vamos a picarla un poquitín más fina. Ya está, ahora la ponemos ya en el plato. Y vamos a continuar con el pimiento. Vamos a coger un pimiento verde. También medio pimiento, igual que la cebolla. Vamos a meter el pimiento en el plato. Echamos el aceite para hacer el sofrito. Bien. Y lo vamos a poner aquí al fuego también. Vamos a echar ahora el tomate. ¡Uy, qué bien! Mira, ya están hirviendo. Vamos a tener las 2 cosas hechas. Vamos a echar un poquito de sal, un poquito para la salsa y un poquito para las judías. Un poquito más. Y así, en muy poco rato, hecho. Y vamos a retirarla. Y ahora
Vamos a ver estas judías. Para que no me sale. Muy bien. Haremos una vueltecita. Las vamos a aproximar un poquito más. Y dentro de muy poco, las judías, estas judías pochas, van a estar ya casi en su punto. Vamos a ver qué tal están estas pochas, que la pinta es buenísima. Buenísimas. Esto está riquísimo. Listo ya del todo. Las vamos a retirar y un buen plato de pochas. Las judías de Luesia han gozado de una fama reconocida en toda la comarca y territorios vecinos. Hoy, gracias a la iniciativa de Jesús Alegre por recuperar este tradicional cultivo y al buen hacer de María Jesús Montañés, las judías de Luesia, en sus dos variedades, secas y pochas, pueden ser protagonistas de un menú muy especial. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.